Primeramente, quiero dar las gracias a la institución, al Instituto Alcalar, por permitirme compartir en este encuentro de saberes un tema muy, muy interesante. Como ven en la pantalla, la existencia de Dios en la Edad Media. Por supuesto que no debo empezar sin antes decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a cada uno de los que puedan ver esta grabación en los rincones más inhóspitos o más cercanos del lugar donde resido. Siempre es grato estar por acá compartiendo y curioseando y filosofando de estos temas. Antes de empezar, ¿no? En el meollo, en la cuestión en sí, debo darle una importancia al hecho de que la religión ha formado, como habías comentado en un principio, profe, una guía que seguir, sobre todo en temas existenciales, filósofos en general, en base también a la ética y a la moral. La religión ha jugado un papel fundamental a lo largo de nuestra historia. Siempre ha habido unos o otros creyentes de muchas ramas, de cada una de los dogmas que puedan existir. Y eso verdaderamente es muy humano y ha nutrido demasiado nuestra propia civilización, incluso nuestro propio ideal como especie. A este punto no debo empezar directamente dentro de la Edad Media, sin antes, por supuesto, hablar un poco de lo que pasaba antes de llegar a la Edad Media, ¿no? Y cómo el resurgimiento de una nueva fe tan importante como la fue la helénica y la latina llegaría. Por supuesto que me tengo que referir a la antigua Roma, en este caso al Imperio Romano. Es un hecho que ya a finales del siglo III, esta crisis del siglo III, fue bastante marcada negativamente dentro de los límites geopolíticos de Roma. Y sobre todo viéndose que cada vez la religión cristiana, el cristianismo, tomaba una posesión con mayor empuje, muchos emperadores a principios y finales del siglo III y comienzo del siglo IV, empezaron a tomar medidas bastante interesantes para permitir legalmente el cristianismo dentro de las fronteras. No debo mencionar primero, o mejor dicho, debo mencionar primero a Constantino I, o también conocido como Constantino el Grande, emperador que básicamente estuvo a principios del siglo IV. ¿Y por qué lo aclaro acá? ¿Por qué lo llamo a esta ponencia? Antes de Constantino, Diocleciano ya había promulgado una serie de reformas, una de ellas la tetrarquía, como un sistema de raíces paganas, ¿no? Una especie de teocracia dentro del mismo imperio. Esto lo separó en dos, el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Estaba usando un término pagano, un término fuera de lo convencionado. Algo muy interesante, pero no fue sino hasta Constantino I, sobre todo, en la batalla de Milvio, que le pasó una cuestión tan interesante que es difícil, ¿no?, llegar a entenderlo desde los ojos de la actualidad, pero que le cambiaría totalmente, y no solamente a él, sino a la historia del cristianismo en general, puesto que en la batalla del puente de Milvio, eh, en el 312 después de Cristo, le pasaría una visión mientras soñaba dentro de esta batalla en el río Tíber, en Italia, en la península itálica, muy, muy interesante. Básicamente, él ve o escatima, bueno, hay varios autores que señalan qué fue lo que le pasó. Uno de ellos es, si no me equivoco, Lactacio, donde él, mientras estaba soñando, se encuentra con una especie de visión de una cruz donde le indica que con este signo vencerás, o en latín, Igon sic vicens, en latín, con este signo vencerás. Y Constantino lo toma como un presagio de algo positivo, de algo bueno, algo que debe seguir, por lo cual al día siguiente encarga a sus soldados de colocar una cruz, pero no una cruz como la conocemos hoy, sino una cruz convertida en pez, que este era el sinónimo de cristianismo para ese momento. Lo hizo y le fue, bueno, como la historia lo destaca, bien. Ganó esa batalla y por lo tanto al día siguiente, al año siguiente, perdón, en el 313, arma el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán es una especie de tolerancia formal
a los cristianos. Una de las características más importantes es que se le habilita la indulgencia a los cristianos y se les deja de perseguir dentro de las fronteras. Luego, por lo menos, Constantino II cerraría los templos paganos, los latinos, y otros emperadores como Constante, Juliano y Graciano empezarían a crear poco a poco reformas que aceptarían el cristianismo de manera bastante lenta en ese siglo IV, hasta que Teodosio I, también conocido como el Grande, eh, por fin recalca, estima que el cristianismo va a estar dentro de las fronteras de forma legal, de forma que no se les va a perseguir más. Esto sucede en el 380 después de Cristo. Se prohíbe, por supuesto, la adoración de dioses antiguos, y el apoyo del Estado referente a la religión crece muy constante a partir de aquí. Luego de la caída de Roma, el 4 de septiembre del 473, con la llegada de Odoacro, este conquistador bárbaro, y que Rómulo Augustulo, el último emperador romano, cae, se empezaría a ver una transformación en las fronteras que había formado el Imperio Romano, Roma en sí. Una de estas, por supuesto, es las invasiones bárbaras. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación? Porque estas invasiones bárbaras, sobre todo pueblos, mejor dicho, traídos del este, como jutos, godos, visigodos, ostrogodos, sajones, anglos, francos, se transformarían, se mezclarían con la cultura propia de lo que había dejado Roma. Uno de los ejemplos, creo que con mayor importancia, lo de los francos y lo de los visigodos en la península ibérica, transformarían profundamente lo relacionado con el cristianismo, adoptándolo a su propia manera de pueblo, a su propio devenir como pueblo, estos traídos del este, ¿no? Pero no me voy a quedar solamente con este comienzo exacerbado del cristianismo como religión predominante, porque sí, tendría un contrincante bastante importante, que sería el Islam. Mahoma, profeta del Islam, el principal profeta del Islam, estando en el siglo VII, crecería la expansión del Islam pronunciadamente. Mahoma forma sus bases dentro de la Meca, siendo un lugar anteriormente beduino, y un lugar donde se permitía mucho el comercio y no tenía que haber conflictos religiosos allí. Mahoma, contra todo pronóstico, pues quita a un lado estas creencias, coloca que solamente hay un Dios en la parte monoteísta del Islam, y se empieza después de su muerte en el 632 a expandir de manera bastante creciente. No es sino hasta la llegada, ¿no? En el 711 cruzan el estrecho de Gibraltar, llegan a la península ibérica, se enfrentan a Don Rodrigo, son en la batalla de Covadonga, por lo menos en 718, son detenidos por don Pelayo en Asturias, los logra detener y se queda este reducto cristiano muy importante para lo llamado posteriormente como la Reconquista Española, y los musulmanes encontrarían nuevas formas de llegar más a Europa Central por lo que sería la marca hispana, que llamaría Carlomagno, lo que hoy es Cataluña, llegando a Francia directamente, y es detenido allí por Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el 732. Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, personaje muy importante porque fue él, junto con su ejército, quienes detuvieron el avance musulmán. También, por supuesto, dentro de otras fronteras como Constantinopla o en el este, en Tulint, serían derrotados por otros ejércitos que pararían la expansión musulmana. Pero traigo a colación esto porque el Islam jugaría un papel fundamental dentro del conocimiento y la ciencia, ya que a través de estas conquistas, el movimiento de traducción greco-árabe se vería con mucha profundidad, sobre todo en aquellos textos que se habían perdido. No debo destacar primeramente el califato abasid, o antes el califato de los Omeya, ya que el califato de los Omeyas tradujeron muchos escritos griegos a árabe, y posteriormente los europeos, los cristianos, los usarían.
Por supuesto que es un mix dentro de lo que cabe en la parte musulmana y también en la parte cristiana, porque los cristianos también tenían sus propios escritos. Como había señalado anteriormente referente al Islam en esta expansión, como pueden ver, todo el mar Mediterráneo sería controlado profundamente, sobre todo por los musulmanes, y los cristianos se verían en una cuestión de aislamiento bastante exacerbada. Y debemos notar aquí, debemos recordar, queridos amigos, que esto de estar aislado produce una falta de comunicación. Ya no están los caminos de Roma, ya no hay una comunicación adecuada. Los reinos se aíslan totalmente unos de otros. Y por lo tanto, la comunicación, como se ha bien sabido en la historia, es una herramienta muy útil para el avance de la ciencia y la tecnología. Por supuesto que yo con esto no quiero decir de que existió una época oscura o una época triste, como muchos quieren catalogar, porque no es del todo cierto. Hay que verlo, por supuesto, dentro de su justo contexto, ¿no? Porque esta motivación de ser aislado produciría otra serie de cosas como el descubrimiento de América, producto justamente de que no podían comercial hacia el este. Pero eso, por supuesto, lo haré brevemente, quizás al final de esta ponencia. Ahora bien, estos textos traídos, sobre todo también producto llegado a la península ibérica, en primer lugar por Abderramán I en el Emirato de Córdoba y posteriormente por las taifas musulmanas, daría un choque cultural dentro de lo musulmán y lo cristiano. Ejemplo claro, por supuesto, en la Baja Edad Media es Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador. Una figura muy importante porque no solamente lucharía contra cristianos y musulmanes, sino que gracias a él se notaría en la actualidad que muchos planteamientos científicos y de conocimiento a priori serían intercambiados y serían reflexionados por ambas partes y no por una sola. Por supuesto que estaba la patrística en la Alta Edad Media, incluso un poco antes, pero, y es aquí donde voy a alargarme un poco más, referente a la escolástica, el tema que nos llama hoy, sabiendo este contexto un poco de lo que estaba pasando en el aspecto geopolítico e histórico. Dios en la Edad Media, vaya tema. Me decanté por traerles dos personajes muy, muy importantes, a mi parecer, dentro de la escolástica para dar un argumento, primero a priori y segundo a posteriori, a la existencia de Dios. El primero, como ustedes pueden ver, es San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury era una persona que tenía una ideología basada a priori una ideología que se fundamentaba en que Dios es un ser perfecto y debe existir sin ningún tipo de racionamiento o sin ningún tipo de disertación más allá de esto. Este argumento ontológico de Canterbury se basaba en, citando sus propias palabras, en creo para entender. Y básicamente lo que trataba de entender es que primero debo permitirme comprender lo que quiero buscar. Hay un texto muy interesante que les traigo en su tratado de Prologium que destaca lo siguiente referente a esto de creo para entender. Dice lo siguiente: luego, Señor, tú que das el entendimiento a la fe, dame de entender, tanto como consideres bueno, que tú eres como creemos y lo que creemos. Y bien, creemos que tú eres algo mayor que lo cual no puede pensarse cosa alguna. Ahora, ¿acaso no existe esta naturaleza porque dijo el necio en su corazón, no hay Dios? Si existe solo en la mente, no se cree que exista en la realidad, el más grande. Por lo tanto, si aquello de lo que no se puede concebir un mayor existe solo en el entendimiento, eso mismo de lo que no se puede concebir un mayor es aquello que no se puede concebir nada mayor. Pero obviamente esto no es posible. Existe, por tanto, más allá de toda duda, algo que no se puede pensar más grande que existe tanto en el entendimiento como en la realidad. ¡Wow! Qué interesante lo que destaca en su tratado Prologium en 1078, en el capítulo 2. Lo saqué de allí más específicamente. Se nota sin lugar a dudas la influencia platónica.
Yo creo que San Anselmo trata de demostrar a priori sin usar la experiencia, más que solamente con la idea, ¿ok? Y este argumento ontológico del mismo San Anselmo sería importante porque Descartes utilizaría este planteamiento en alguno de sus tratados. Por otra parte, cabe mencionar que la propia época de San Anselmo fue, en estas palabras, criticado en varias oportunidades por argumentar de esta forma. Por lo menos el monje Guignon, que le refuta de manera bastante lógica, le dice que como si fuera una persona, como si fuéramos nosotros, con sentido común, al momento de analizar lo propuesto, que se puede imaginar cualquier cosa, pero no por ello debe existir. Eso es lo que le destaca a San Anselmo, es lo que le argumenta, le contraargumenta, mejor dicho. También señala que precisamente Dios no es cualquier cosa. San Anselmo volvería otra vez al ataque y dice esto, sino que es lo más perfecto y que por lo tanto dentro de esta máxima perfección, idealizar la existencia del mismo implica que Dios es real, porque si no, no sería lo más perfecto. Por supuesto que en el pensamiento de San Anselmo se llega a reflexionar en líneas generales que se acepta a Dios como el ser más perfecto que podría existir, sin llevar a cabo ninguna comprobación quizás empírica de si algo existe o se puede comprobar. La argumentación formulada de San Anselmo huye pronunciadamente de la experiencia, como se puede notar. Otros pensadores más adelante, como David Hume y Manuel Kant en el siglo XVIII, refutarían lo propuesto por San Anselmo, precisamente, destacando que ese argumento ontológico que acabamos de ver es incorrecto, puesto que, como es un argumento a priori, la idea de Dios no surge por autonomía en la mente, sino más bien se origina por la crianza inculcada desde la niñez, desde la infancia. Además que mencionan ambos autores que la existencia no añade perfección, puesto que los planos de ideas y realidades son totalmente distintos. Esto, aunque parezca, porque David Hume y Manuel Kant están en el siglo XVIII, ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII empieza a denunciar esto al argumento que había colocado San Anselmo, donde decía que San Anselmo estaba confundiendo la esencia con la existencia propia. Ahora bien, precisamente Santo Tomás, en esta parte de San Anselmo, se nota también en su refutación a lo que había mencionado, que el acto y la potencia, la forma, están muy relacionadas. Él concibió de Aristóteles. Por eso es que, además de que él lo está viendo constantemente, y también ver que los conceptos dados por otros pensadores de forma más marcada se ven pronunciadas. Es decir, él adopta los conocimientos anteriores a su devenir como filósofo y los lleva a un campo de fe. Y aquí es donde entro directamente con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, como ya había dicho, es escolástico, da argumentación diferente a la que había dado San Anselmo, que básicamente señala que la fe se debe razonar, porque si Dios nos dio la capacidad de razonar, será para que la usemos. Por supuesto que se debe decir que en algún momento la razón no va a ser capaz de justificar a la fe si se sigue este camino bastante complicado. Pero él dice que si no se razona en base a Dios es porque se está razonando mal y se debe empezar de nuevo. Ese es básicamente de dónde parte el pensamiento filosófico de la existencia de Dios para Santo Tomás de Aquino. Siendo que él se graduó en la Universidad de París y que para su época era algo bastante envidiable, tuvo bastante apoyo, ya que también era escolástico, lo he mencionado, tuvo mucho apoyo, también usando bases aristotélicas, se enmarcaría en este pensamiento muy a futuro, es decir, no se refutaría, sino mucho, mucho más adelante, sino hasta el siglo XVII inclusive, después del Renacimiento, a finales del Renacimiento. Más entrando el pensamiento a posteriori de Santo Tomás de Aquino, él usa razonamientos en base a la experiencia, que, como ya habíamos mencionado, es totalmente lo contrario de San Anselmo, puesto que lo hace a priori. Él usa el principio de causalidad, en donde todo efecto tiene unas causas, ideas que fue complementada, por supuesto, por otros escolásticos.
Él también agrega que los efectos no pueden ser mayores que las causas, sino que tienen que ser menores en medida. En base a esto, Santo Tomás divide su idea básicamente en dos paradigmas. A ver, el primero se basa en las cosas que vemos y el segundo se basa en cuando solo ves los efectos y tienes que deducir las causas. Como pueden estar reflexionando, él se basa en este último. Él indica que la herramienta más importante en el momento de hablar de la existencia de Dios debe ser el ver los efectos que produce dichas causas, ¿no? Entonces de aquí parte, como pueden ver en la lámina, estos cinco efectos, estas cinco vías, bueno, las vías de Santo Tomás de Aquino, donde destaca en primera instancia que cada efecto lleva a una causa, dado como resultado el saber un atributo de Dios. Y en esta primera vía, el movimiento lo reflexiona en donde como todo se mueve, tiene que ser movido por algo al final de esto. Entonces, también en este mismo aspecto, debe existir un motor móvil, o lo que Aristóteles había llamado como acto puro. Posteriormente, la segunda vía es que la causa es igual o mayor que su efecto. Y no puede haber una infinita cadena de causas, puesto que al final tiene que haber una causa incausada, como él destacaba, siendo, por supuesto, Dios. La tercera vía es la del ser necesario. Él parte de que la existencia de los seres contingentes se fundamenta en una existencia de seres perfectamente prescindibles. Eso es lo que se refiere con seres contingentes. Seres perfectamente prescindibles, siendo por supuesto todos nosotros. Y es aquí donde él deduce que tiene que haber un ser necesario, imprescindible, y que debe ser justamente Dios para que esta tercera vía se cumpla. Cuarta vía se relaciona con los grados de perfección, como él llama, donde los seres tienen cierto rango de perfeccionamiento que se pueden llevar a tiene que haber un ser perfectísimo que rompa con esa definidad. En este caso sería nuevamente Dios. Por último, la causa de la finalidad, que es una causa, diría yo, la más importante dentro del pensamiento de este filósofo, puesto que es la única causa parte de la idea del principio de la causalidad que ya había mencionado. Que como todo existe, entonces algo tiene que existir para que sea considerada una primera inteligencia. Por supuesto que da finalidad a un todo. Y que justamente esa capacidad superior nuevamente en Dios. Santo Tomás usaría su orden religiosa, ya que él era un dominico, una defensa en base a su pensamiento, como su argumentación de la existencia de Dios daría mucha validez en varios siglos también. Y cualquiera que decidiera enfrentarse con esta postura de Santo Tomás de Aquino sería excomulgado y, en los casos, podría llegar a arriesgarse a su algunos científicos, como en este momento se me viene a la cabeza Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, tuvieron mucho cuidado, o incluso David Hume, tuvieron mucho cuidado antes de publicar tratados o temas que fueran relacionados y contradictoriamente a lo que había puesto, en bandeja la idea de Santo Tomás de Aquino. Por supuesto que esta idea caería, como ya lo había señalado anteriormente en un principio, cuando la física de Aristóteles, que era como el ejemplo a seguir, caería en su pensamiento, ya que Santo Tomás de Aquino se nutre de la misma física de Aristóteles. Y eso, como ya había dicho, sucede en el siglo XVII. Ahora bien, estos esfuerzos llevados a cabo por Santo Tomás, por San Anselmo, no fueron más, desde mi punto de vista, más que eso, intentos, ya que en realidad lo conseguido para demostrar de forma definitiva que Dios existe, se fundamentarían en argumentos que los creyentes pudiesen utilizar. Pienso que básicamente las reflexiones que sirvieron para convencer a los ya convencidos estuvieron muy exacerbadas,
Más sin embargo, también considero que la época medieval, en este periodo, sobre todo en la Baja Edad Media, en la escolástica, fueron de prédica muy importante, ya que provocaron la polémica por el hecho de que la existencia de Dios no debería salir del ámbito de la fe. Eso era algo bastante novedoso. A pesar de esto, también yo creo que la filosofía en este aspecto tratado se puede llegar a reflexionar incluso en la inclusión de Dios en el ámbito de la razón. Creo que mi compañera lo había mencionado brevemente. Porque, ¿qué hubiese pasado si San Anselmo o Santo Tomás de Aquino, es una pregunta que me hago, ¿qué hubiese pasado si alguno de ellos hubiesen demostrado que Dios existe a través de la razón? Los hubiese llevado quizás a decir totalmente lo contrario, puede ser. En esta investigación o en esta búsqueda de lo que hubiese pasado, de buenas a primeras considero que Guillermo de Ockham puede darnos la respuesta a esta reflexión final. Él destaca que no se debe multiplicar los objetos que son innecesarios. Entonces, por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que Dios no existe, como de hecho sucedió en el pensamiento filosófico que llegaría en siglos posteriores. Es un argumento que saco de Guillermo de Ockham, de la misma Edad Media, en este contexto de que hubiese pasado si Santo Tomás y San Anselmo se hubiesen puesto a reflexionar de la existencia de Dios solamente y exclusivamente a través de la razón, cosa que no pasó. Por último, la escolástica llegaría un poco a su fin después de estas 5 vías tan interesantes destacadas por Santo Tomás de Aquino. Llegaría a su fin para algunos historiadores el 29 de mayo de 1453 con la caída de Constantinopla, llamado Constantiniyye por los musulmanes posteriormente, o el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóforo Columbus a América, Cristóbal Colón. Lo interesante de todo esto, de la reflexión filosófica de Santo Tomás, de estos dos pensadores, Santo Tomás de Aquino y San Anselmo, es que ayudarían a otros, sobre todo a Descartes, a cambiar para lo contrario. Pero, ¿qué harían en su racionalismo? ¿Qué en su empirismo? ¿Cómo trataría el tema de los sentidos? Que también es algo bastante interesante. ¿Qué pasaría con el descubrimiento y el cambio de reflexión? Pues, bueno, son temas interesantes, pero eso es otra historia. Para me quedo con una frase donde dice, la fe en Dios está en el corazón de todos los hombres. Y dicen que no creen en la existencia de Dios, pues de noche, cuando están solos, dudan. Queridos amigos, gracias por estar acá, por prestar atención y quedo pues atento a cualquier duda, pregunta o comentario. Gracias.